Bendito Señor, gracias. Un día más, una oportunidad más y un gusto y un honor servirte, Señor. Estamos aquí, siempre te lo decimos por amor a ti, por respeto, reverencia y entrega a ti. Te pedimos en esta hora que los que vayan llegando dispongan su corazón, su alma y todo su ser para entender tu palabra, recibirla y guardarla. Sabemos que son tiempos duros, pero también emocionantes, donde veremos tu gloria en todo. Te pedimos en esta hora por todos los que conforman este y los demás grupos que tenemos, para que seas tú enamorándolos y apartándolos para ti cada día más. Estamos limpiándonos porque tú mereces lo mejor de nosotros. Te damos las gracias, bendecimos este momento y con temor y temblor te decimos: aquí estamos, Señor, háblanos, que tu esposa, la iglesia, escucha aquí en este redil. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, aquí no pretendemos establecer doctrina, sino el propósito de todos estos temas que el Señor nos va poniendo es el de entender su obra, su plan y lo que Él quiere que nosotros sepamos para caminar la vida cristiana. Insisto, no estamos poniendo doctrina, así que por favor, de las conclusiones que saquemos hoy por lo menos, no vayamos a establecer enseñanzas sobre eso. El propósito, insisto, es que cada uno entienda qué es lo que el Señor ha creado. Ayer veíamos la importancia y el secreto de la armonía. Hoy vamos a ver al enemigo de esa armonía. Decía yo que no vamos a sentar doctrina porque para entender qué es lo que pasa aquí, tenemos que hacer una especie de suposiciones, por un lado, y de profundización en lo que nos cuenta la palabra de Dios. Entonces, con la palabra de ayer podíamos deducir algo que debe ser entendido en plenitud. Es esto: la armonía, la paz que el Señor quiere establecer a través de su palabra, y que es la búsqueda de la restauración del orden de la creación inicial, de la creación del paraíso, es como una especie de sustrato sobre la cual Él establece toda su obra. Me voy a explicar con un ejemplo para que quede más claro lo que estoy diciendo. Si yo fuera un pintor X, cogería una hoja de papel, que sería el sustrato de lo que voy a hacer, y ahí puedo dibujar un mapa, por ejemplo, del sistema solar o de la galaxia, o de algo que yo llame universo. Entonces pongo planetas, pongo estrellas y pongo otros cuerpos celestes en esa hoja en forma de dibujo. El sustrato es el papel. En la obra de Dios, el Señor va a desarrollar todas sus cosas a través de la paz y de la armonía. Es decir, el crecimiento del universo, las bendiciones sobre el universo vienen cuando está establecido el orden de Dios, el orden a través de su palabra, que es lo que estamos mencionando como armonía y como paz. Digo esto, eso no es doctrina, es un ejemplo para entender la importancia de la paz y de la armonía. Y el siguiente planteamiento o la siguiente pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿por qué el diablo está tan interesado en destruir la obra de Dios a través del ataque precisamente a esa paz que Dios estableció como sustrato? ¿Por qué el diablo siempre se empeña en robar, matar, destruir y, como vamos a ver ahora más adelante, trabajar continuamente en la destrucción de todos los aspectos posibles de la obra de Dios? Una
posible respuesta podría ser que de alguna manera Satanás y sus ángeles, sus demonios, obtienen algo de la naturaleza opuesta al sustrato de Dios, que es la paz y la armonía. Entonces el diablo trata de crear siempre caos, oscuridad, como sustrato de sus obras. ¿Por qué una de las armas preferidas de Satanás es atacar por el miedo a los seres humanos? Produce o bien una ignorancia de su presencia en los incrédulos y aún en muchos creyentes, o por el contrario produce un miedo profundo con historias de terror y con escenas macabras para que el mundo se aparte del conocimiento de quién es Satanás y por tanto entonces termina ignorándolo. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios hoy. Vamos a empezar con Efesios 4, 26 al 27. Vamos a ver si estas especulaciones que estamos haciendo como conocimiento solamente, insisto, no como doctrina, tienen sustento en la palabra del Señor. En Efesios 4, 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese versículo 27 está describiendo algo que ocurre cuando se dan ciertas condiciones. Darle lugar al diablo es abrirle espacio, abrir circunstancias apropiadas para que él empiece a hacer su obra. Es como decimos coloquialmente, abrir puertas y ventanas para que entre Satanás a la casa. El versículo 26 nos explicaba qué es lo que hace que se dé lugar al diablo. Cuando la ira se convierte en una emoción y en un sentimiento más prolongado de lo que se debiera. Miren que el principio del versículo 26 dice airaos, como dando permiso. ¿Por qué dice así? Porque pues simplemente nosotros fuimos creados con emociones y esta ira tiene su origen en unas hormonas que se producen en las glándulas suprarrenales. La hormona es la adrenalina. Produce la ira, que es una emoción que busca o defender cualquier situación crítica o salir corriendo. Con la adrenalina se defiende la vida física, por lo menos. Pero cuando esa adrenalina se mantiene circulando y ya no es ira, sino ya es un enojo sostenido, cuando se pone el sol sobre ese enojo, entonces ya viene la ocasión para pecar. Yo ya empiezo a renegar de mi hermano, a murmurar contra él, a desearle las peores cosas e incluso a buscar formas de vengarme. Estoy abriendo la puerta al pecado, por tanto, Satanás va a entrar ahí. El Señor, a través de estos dos versículos, nos está mostrando qué es lo que no debemos hacer para que no obtengamos una conclusión desastrosa, que es caer en el pecado y caer víctimas de nuestro enemigo. Eclesiastés 7, versículo 9, dice de otra manera este mismo análisis sobre lo que es la ira. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Los necios, según la Biblia, son los que no buscan a Dios. Entonces, cuando un hijo de Dios cae en un enojo sostenido, se está comportando como un mundano. Y los necios no solo no buscan a Dios, sino que tienen su entendimiento entenebrecido y su discernimiento completamente enceguecido. Van a caer en un hueco. Mateo 5:22, sobre el mismo tema dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No el enojo de la ira momentánea, sino el enojo sostenido. Cualquiera que diga necio a su hermano
será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí está hablando de insultos, calificativos que intentan menospreciar al hermano, llamándole necio y llamándole fatuo o vacío. Y la conclusión de eso es que se queda expuesto ante el concilio acusador y a la consecuencia de ese concilio, que es la exposición al infierno de fuego, ni más ni menos. ¿Qué pasa ahí? Lo que hablábamos arriba. Cuando el enojo es sostenido, yo ya quiero tomar venganza, quiero desquitarme y empiezo a pensar las peores cosas. Entonces estoy comportándome como un hijo del diablo. ¿Y para dónde van los hijos del diablo? Para el infierno. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Miren que Dios también tiene ira, solo que la ira de Dios es justa. El problema con la ira del hombre es que es injusta, no toma en cuenta todos los aspectos, sino cae con violencia sin considerar que de pronto hay cosas que no debería estar juzgando. Porque escrito está, continúa Romanos 12:19, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, el entendido cierra su boca, ya no murmura contra el hermano que lo ofendió y pone su causa en las manos de Dios y dice: Señor, tú verás qué haces con esta persona, yo la perdono 70 veces 7 y tú serás el que haga justicia en esta situación. Bueno, pero estos versículos lo único que nos hacen en este momento, de acuerdo a lo que estamos viendo, es caer en la cuenta de la importancia tan tremenda que es una emoción descontrolada en nuestra vida espiritual. Una emoción descontrolada va a ser la puerta por la cual entre Satanás a azotarnos. Voy a leer entonces de un diccionario bíblico una pequeña reseña que nos va a aclarar el panorama de por qué Satanás busca provocar ira persistente y todo tipo de emociones negativas. El enojo, la depresión, la derrota, el desánimo, tienen que ver de pronto incluso con los nombres de Satanás. Dice así: Satanás, hebreo Satán, lo que significa adversario. Es el principal de los espíritus caídos, el gran adversario de Dios y del hombre. Entonces, lo primero que tenemos es que Satanás es el enemigo número 1 de Dios y del creyente. Como enemigo va a buscar hacer caer. Él es llamado muchas veces el diablo, que significa el calumniador. Por consiguiente, siempre va a estar acusándote de cosas verdaderas, si te ha visto caer en pecado, o falsas, se las inventa. Y este es el sentido por el cual no debemos murmurar, porque lo que hace Satanás es señalar con un dedo a la persona que está acusando. Y cuando yo empiezo a acusar a alguien, hago lo mismo que hace Satanás. Con mi dedo estoy poniendo en juicio el buen nombre, o el nombre por lo menos, de la persona. Otros títulos o denominaciones descriptivas aplicadas a él son Abadón o Apolión, que significa el destructor. Satanás se va a acercar siempre a destruir. Acusador de nuestros hermanos, como era el calumniador. Enemigo, como es el nombre de Satanás, el adversario. Es tu enemigo. No cometas el error de ignorarlo. Ay, pero es que, pastor, es que no debemos, como dicen algunos, darle poder a Satanás y por eso no lo nombramos. No. La forma más efectiva que tiene Satanás de engañar es haciendo creer que no existe. Y son muchos los cristianos que caminan su día a día convencidos de que Satanás es un cuento
un poco folclórico. Belcebú, otro nombre que quiere decir señor de las moscas, de todo lo que está en putrefacción, de todo lo que no es de buen aroma, todas esas cosas guardadas, podridas que hay en la naturaleza, pero también en el alma, atraen moscas, y el señor de las moscas es Belcebú. Belial, o el que engaña a todo el mundo, el engañador. El maligno, porque en él no hay nada bueno, todo es en función de lo oscuro, de lo inicuo. El padre de mentira, razón por la que tú debes cerrar tu boca a toda mentira. El Dios de esta edad, esto es un punto que hay que recordar. Junto con el príncipe de este mundo y el príncipe de la potestad del aire, se está definiendo aquí la acción continua de Satanás en este tiempo y en todos los tiempos, hasta tanto el Señor no lo eche a la prisión eterna. El príncipe de este mundo se está moviendo continuamente en tu casa, en la iglesia, en todos los sitios, buscando quién está distraído, quién no está velando y a quién se puede devorar. Y por último, la serpiente antigua y el tentador, el que pone las tentaciones, el que las materializa cuando en mi cabeza hay malos pensamientos, o bien él los pone, o bien él los cultiva y los explota. Aunque claramente muy poderoso y sagaz, él no es un rival independiente de Dios, sino que está definitivamente subordinado, capaz de ir solamente hasta donde Dios se lo permita. Y eso está descrito en Job capítulo 1, versículo 12, y en Lucas 22, 31. Él ejerce autoridad en dos esferas diferentes. Es la cabeza de una organización vasta, compacta de seres espirituales, sus ángeles, sus demonios. Hechos 10:38 presenta claramente que el despliegue de actividades demoníacas durante el ministerio de Jesús fue por inspiración satánica, tal como es ahora. Satanás no es omnipresente, sino que a través de sus subordinados, que están por todo el mundo, él hace de su influencia algo prácticamente mundial. Él también ejerce dominio sobre el mundo de la humanidad perdida, según nos dice Juan 12:31. El sistema del mundo maligno que él ha organizado sobre sus propios principios, lo que se llama en la Biblia cosmos, y está en la segunda de Corintios 4:3, en Colosenses 1:13 y en primera de Juan 2:15. Allí dice, todo el mundo está bajo el maligno. A veces la gente dice, no, pero es que el mundo no es tan malo. Ay, pastor, es que usted es muy exigente, no nos deja ir a recibir alguito de mundo. El mundo está bajo el maligno. No es que no puedan ir, sino que vayan con conocimiento, sepan a qué se están midiendo, qué están arriesgando si no están preparados. Animado por un odio implacable hacia Dios y toda bondad, Satanás está ocupado en una lucha mundial y prolongada en contra de Dios, siempre buscando derrotar los planes divinos de gracia hacia la humanidad y seducir a las personas para el mal y para la ruina, y a las iglesias. En las iglesias entra y pone adormecimiento, aburrimiento, frialdad, borra la palabra para que se convierta en una iglesia ritualista y costumbrista, pero nada de una congregación viva para Dios. Miren lo que dice aquí, su método primordial es el del engaño acerca de sí mismo, es decir, yo, Satanás, no existo. Bueno, bajo limitaciones impuestas divinamente por Dios, él puede ser instrumento en causar aflicción física o pérdida financiera. Lo hizo con Job en los capítulos 1 y 2. Él arrebata la palabra de Dios sembrada en los corazones de los no salvos. Mateo 13:19.
viene y roba la palabra. Siembra sus creyentes falsos entre los hijos del reino, Mateo 13:25, la parábola del trigo y la cizaña, donde hay una congregación de 2 o más reunidos en el nombre del Señor. Allí Satanás también siembra falsos creyentes para perturbar el crecimiento de la obra del Señor. Enceguece las mentes de la gente hacia el Evangelio, 2 Corintios 4:3. Los induce a aceptar su mentira, 2 Tesalonicenses 2:9. Y muchas veces se transforma a sí mismo en ángel de luz, presentando a sus falsos apóstoles como mensajeros de la verdad, 2 Corintios 11:13. De allí es donde vienen los falsos profetas, los falsos pastores y los falsos creyentes. Él pugna en conflicto feroz con los santos, contigo y conmigo, Efesios 6:11 al 18. Siempre está alerta para tratar de destruirlos, 1 de Pedro 5:8. Impide la obra de los siervos de Dios, 1 de Tesalonicenses 2:18. Aunque Satanás fue juzgado en la cruz, Juan 13:31, todavía se le permite llevar a cabo el conflicto, muchas veces con sorprendente éxito. Sin embargo, su perdición revelada, futura, es completamente segura. Bueno, si alguno está interesado en estas citas, en estudiar más, yo puedo enviar este material a los que quieran. Entonces, decíamos, ya terminando esa pequeña reseña, que había algunas preguntas importantes. ¿Por qué busca Satanás siempre provocar miedo en las personas? ¿Será que ese es el sustrato en que él se mueve? Así como Dios se mueve en la paz, en la armonía, Satanás trae maldiciones a través del miedo, a través de la violencia, a través de la ira pecaminosa, a través del caos y tantas otras cosas que son el resultado de la iniquidad y del pecado. Es que todo esto que acabamos de nombrar está opuesto a la armonía de Dios. Cuando hay ira, cuando hay miedo, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía. Y vimos que la armonía y la paz son como esa energía, ese sustrato para las bendiciones de Dios. Cuando yo tengo la paz de Dios, puedo mirarlo a Él en calma y puedo confiar en Él. Cuando estoy angustiado, me cuesta trabajo tener confianza, fe en Dios. Y el diablo viene a promover todos esos momentos de oscuridad, de sustrato, de maldad, para que él pueda moverse. Pero hoy en día se está hablando a nivel de redes que el diablo se puede también estar alimentando de las emociones humanas. Es decir, viene y provoca ese malestar en el corazón del ser humano para que las emociones de alguna manera lo alimenten a él. Hoy en día se está hablando mucho de una situación que es muy dolorosa, que tiene que ver con el sacrificio de niños a nivel global. Ya no estamos hablando de ocasionalmente sacrificios satánicos, ahora estamos hablando de seres, entre comillas, humanos, que están comerciando niños para sacrificarlos después de haberlos maltratado y hasta violado. Los sacrifica produciendo en esos niños muchísimo miedo, porque dicen estos medios que al sacrificar a estos niños la sangre viene enriquecida con mucha adrenalina y eso se convierte en una especie de elixir de vida y de juventud para unos cuantos seres humanos, entre comillas, que se han vuelto adictos a esa sustancia. Entonces, ¿cuán nocivo puede ser? No solo para tu ambiente espiritual, sino para el ambiente familiar y laboral cuando tú caes en emociones destructivas. Puedes estar incitando, invitando a un aquelarre de demonios, a una orgía de demonios,
con el hecho de que tú caigas en ira y te mantengas en ella. Y el diablo entonces viene para provocar el caos y la destrucción. Tú como hijo de Dios estás llamado, y hoy creo que estamos entendiendo un poco más ese llamado, hacia mantener la paz. Hablábamos ayer de que es necesario que seamos pacificadores, que el padre mantenga la paciencia con los hijos que son difíciles y que los hijos igualmente sean pacíficos y pacientes con sus padres difíciles. Y eso a todo nivel, con los jefes, con los compañeros, se mantenga la armonía por virtud del autocontrol, del autodominio, de la templanza, de la madurez del creyente que ha entendido qué es lo que el diablo está buscando. Efesios 6:11 al 14 nos describe todo ese entorno. Vestíos, dice la palabra, de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Está describiendo aquí que el diablo está continuamente acechando como un león rugiente, está escondido, está agazapado para ver en qué momento salta, si no puede matar, por lo menos a agobiar, a cansar, a asustar. Por eso dice, para que podáis estar firmes. Un creyente en Cristo, maduro, va a saber enfrentar al demonio, va a poder estar firme, vestido con una armadura que es de Dios. Uno solo como hombre no puede enfrentar al diablo. El diablo tiene mucha sabiduría maligna y mucho poder. Nosotros por ahora no podemos enfrentar al diablo solos, es en Cristo, es con la conciencia de que el Señor está morando en nuestro corazón y es vestido con esa armadura de Dios que va a describir aquí a continuación y que vamos a saber en qué consiste. Versículo 12, miren, aquí está, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Maldad y tinieblas en el primer y segundo cielo. Están aquí. Esa es nuestra lucha. Así que, hermano, por favor, sácate de la cabeza ese programa con el cual llegaste a la vida cristiana pensando que era que tu hermano o tu padre o tu hijo o tu familiar o tu vecino te tenían al rojo vivo la vida, te venían molestando, hiriendo, humillando. No, la lucha nuestra no es contra seres humanos, es contra los principados y las potestades. Aquí está definiendo grados militares en el ejército satánico que manejan a los que son inmaduros y a los que son incrédulos. Esos son los que ponen contra ti. Es decir, cuando alguien te está atacando, ese ser humano es una simple víctima o un títere de un poder satánico. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros crecimos pensando que era que nos hacían bullying, o había agresión, o nos estaban atracando por cuenta de la violencia que hay en las ciudades. Y la palabra viene y nos dice otra cosa. Satanás se mueve contra nosotros usando seres humanos. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y estamos en día malo. Principio de dolores antes de la tribulación. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Otra vez vuelve a decir lo mismo. El cristiano tiene la obligación de mantenerse firme. Vuelve y repite en el versículo 14 y empieza a describir la armadura. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Los soldados antiguos usaban una especie de faja para poder hacer fuerza en una batalla. Ustedes se imaginan lo que era luchar contra 10, 20 o 30 individuos. Requería muchísima fuerza. Podían herniarse, podían desgarrarse los músculos. Por esa razón se ceñían para
que la fuerza no les fuera a hacer daño. Aquí el ceñidor se llama la verdad. Satanás es padre de mentira. Por tanto, tenemos que vestir la verdad de Dios. Y vestidos con la coraza de justicia, o sea, hacer lo que es correcto. Porque cualquier cosa incorrecta está desgarrando la armadura, cualquier cosa mentirosa está rompiendo la armadura y está permitiendo que Satanás nos hiera. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La paz, la armonía, el Evangelio de las buenas nuevas es que es un Dios de paz el que vino a nuestra vida. Por tanto, la paz debe ser la norma de nuestra vida también. Versículo 16. Sobre todo, sobre la justicia, la verdad, la paz, tomen el escudo de la fe, de la confianza en Dios, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este es un escudo que uno levanta para protegerse de las flechas del enemigo. Satanás lanza dardos de fuego y lo más claro es cuando alguien te está atacando con calumnias, con mentiras o con insultos, con palabrotas. Tú sientes que se está clavando algo que te produce dolor casi físico dentro de tu corazón. Entonces, ¿qué es lo que haces? Levantas el escudo de la fe. Dices, yo soy hijo de Dios, yo no recibo lo que me está mandando Satanás, sino creo la palabra de Dios, creo la verdad. Eso que me están lanzando es mentira. Yo creo la verdad y por eso confío en ti, Señor, tú eres mi escudo. Así es como se logra apagar esos dardos de fuego. Versículo 17. Tomad el yelmo, casco de la salvación. Un casco protege mi cabeza, protege mis pensamientos. En mis pensamientos yo tengo que estar convencido de que soy hijo de Dios, que soy salvo, porque si pienso que estoy perdido, que tengo pecado, que Satanás lo está viendo, entonces ya perdí la batalla. Satanás me va a azotar. Soy salvo porque Cristo es mi Salvador. Soy salvo por la sangre de Jesucristo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vete, Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Así está escrito, Satanás. Así fue como el Señor sacó corriendo a Satanás, con la verdad, con la espada de la verdad. Es la única arma ofensiva que tenemos. La palabra de Dios, con esa tú sacas corriendo a Satanás. Por esa razón tienes que estudiar la palabra y de ser posible memorizar versículos que te sirvan para los momentos. Versículo 18. Orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, aparte de la armadura, aparte de la escritura, la oración. Señor, mira este ataque, Padre. Yo levanto mi fe, pero te pido, Señor, que seas tú el que venga a luchar contra tu enemigo y mi enemigo. Yo solo no puedo, Señor. Sin ti yo nada puedo hacer. Orando, hablando con Dios, confiando en Él, es como se vence. Decíamos ayer, la primera de Pedro 5:8 se nos exhortaba a ser sobrios y velar, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Va a devorar al que no tenga fe, va a devorar al que no viva en paz con sus hermanos, según la armadura que acabamos de ver. Y versículo 9 de 1 de Pedro 5 decía, al cual resistid firmes en la fe, firmes en la confianza en Dios. No importa el ataque que tú veas, no importa si el ataque es de muerte inclusive, como Daniel en el foso de los leones, o Jesucristo en la cruz, es con la confianza en que Dios va a hacer algo para que ese ataque se convierta en bendición.
Y aquí hay un pequeño estímulo para el corazón de los cristianos que es grande en realidad, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, que los ataques que yo tengo, alguien más los está teniendo, o los va a tener, o ya los tuvo. Y eso me sirve de consuelo. El último versículo que vamos a ver hoy, Santiago 4:7. Este es el secreto de vencer a Satanás. Someteos pues a Dios y a su paz y a su armonía, y resistid al diablo en su caos, en su mentira, en su ira, y huirá de vosotros. Es con la vida sobrenatural que el Señor vino a traernos que podemos vencer a Satanás. Este tiempo del fin es un tiempo de muchos ataques. No sé si lo hayan reconocido o no, pero la pandemia por sí sola es un ataque de Satanás contra los incrédulos, pero también contra los débiles en la fe. Y ha hecho de todo para que los creyentes se dispersen. Logró que los tibios de las iglesias se apartaran definitivamente de las congregaciones. Muchos no volvieron a sus congregaciones. Muchos ahora creen que solamente es suficiente abrir la Biblia en la casa. Y no han entendido que en la unión está la fuerza, que el cuerpo de Cristo tiene un propósito. Bueno, hermano, entonces, en resumen, no menosprecies el valor intrínseco pero infinito que tiene la paz de Dios, la armonía para vivir en la verdad. Y por nada dejes que esa paz te sea quitada, por nada pierdas tu paz. Si alguien viene y te ataca, mantente en paz dentro de ti mismo y busca recuperarla lo más rápido posible, porque Satanás parece ser que logra muchas ventajas, según lo que hemos visto, cuando se pierde esa paz. Vamos a orar entonces para redondear esta enseñanza. Señor, bendito Señor, gracias. Tú eres nuestra paz, tú eres nuestra esperanza. Estamos queriéndonos preparar cada día más y ser dignos de ti. Gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Ayúdanos a estar sintonizados contigo, estudiando la palabra y buscándote, no distrayéndonos tanto de los afanes del mundo, sino mirando que tú ya vienes pronto como las vírgenes, Señor, que tenían listas sus lámparas encendidas. Te damos gracias, bendecimos este tiempo y esperamos en ti. En el nombre de Jesucristo, gracias, Señor. Amén. Amén.